Vamos a dialogar ahora con la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero y el doctor Pablo Borrero, abogados, veedores ciudadanos, personas muy activas en el ejercicio del control ciudadano, de la veeduría cívica, y con quien hablábamos hace algunos días en relación con la convocatoria que hubo en la ciudad de Cali de una consulta para definir si 7 municipios del sur del departamento y del norte del Cauca conformaban, configuraban, constituían el área metropolitana del suroccidente colombiano. Estos municipios serían Jamundí, Cali, Palmira, Candelaria de Agua, Puerto Tejada y Villarrica. No participaron ni Buenaventura ni Jumbo, que fue, digamos, el gran ausente de esta convocatoria. Finalmente, con una escasísima votación y con una abstención general de alrededor del 93%, con solo un poco más de 100,000 votos, la consulta fue aprobada en Cali, con menos votación obviamente porque hay menos votantes, menos potencial electoral. Fue aprobada también en Jamundí y en Puerto Tejada. 3 de 7 municipios. No fue aprobada en Palmira, en Candelaria, en Dagua y en Villarrica. Saludo a los doctores Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero. Buenos días, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. A usted muchísimas gracias, buenos días, al equipo de trabajo y a toda la audiencia. Muy buenos días a ti como director del programa y a tu amable audiencia. Pero ¿cuál es el análisis con estos datos generales que hemos planteado, doctora Luzbeti Jiménez, primero, de los resultados que se dieron para la consulta que se cumplió el domingo inmediatamente anterior y que, como decíamos, pues tuvo un altísimo abstencionismo? Más de 1.800.000 personas es el potencial electoral y solamente sufragaron algo más de 100.000. ¿Cuál es su análisis? Sí, en primer lugar tenemos que decir, hacer referencia con la nota que puso la administración municipal en el portal de la alcaldía, donde celebra ese triunfo y dice: gracias caleños, AMSO, es decir, el área metropolitana del suroccidente de Colombia, es una realidad, con Cali, Jamundí y Puerto Tejada que le dijeron sí al área metropolitana. Y dice, continúa diciendo el portal de la alcaldía de Cali: con esto se fortalecerán la seguridad, la salud y el transporte intermunicipal. De entrada vemos que ya no habla de tren metropolitana ni de tren de cercanías, sino que ya habló de transporte intermunicipal. Pero AMSO es una realidad con los 3 municipios. Nosotros, a la luz de la Constitución, nos parece que esto no se puede hacer un examen simplemente de cifras aritméticas, de resultados aritméticos. En la política, en lo público, los análisis tienen que ser más profundos. Y desde este momento nos vamos a abocar este asunto de los resultados desde el punto de vista de la ciencia política y desde el punto de vista de la Constitución de Colombia, el Estado social y democrático de derecho. Entonces, a la luz de esto, se puede realmente decir que AMSO es una realidad, que esa área metropolitana es una realidad y que se puede conformar, como lo dice el alcalde de Cali, con los 3 municipios que obtuvieron una pírrica votación. La respuesta nos la da la Constitución, nos la da la ley y nos la da la pregunta que formuló el registrador a los ciudadanos de los 7 municipios. En primer lugar, desde el artículo 2 de la Constitución y desde el preámbulo de la Constitución, se plasma que Colombia es un Estado social y democrático de derecho.
y que uno de los pilares de ese Estado social y democrático de derecho es la participación ciudadana en todos los asuntos de interés general. La participación ciudadana. Y de allí se vino la ley estatutaria de mecanismos de participación, hasta llegar esto del AMSA, que es una ley orgánica, que es una ley sastre, lo mismo que la ley que modificó el porcentaje inicial que la ley original en 2013 daba como lo que llaman el umbral. Pues inicialmente ese umbral, entre comillas, era la cuarta parte del censo electoral. Y los señores congresistas presentaron en el año 2016, alguna cosa así, un proyecto de ley que finalmente aprobaron muy rápido, ley sastre, con un solo artículo, modificando esa cuarta parte de participación o de umbral por un pírrico 5%. Es una ley orgánica sastre que atenta contra la Constitución política. Es legal, pero no tiene realmente la legitimidad del caso y se aparta de los preceptos de la Constitución. Bien, la pregunta que el registrador formuló el domingo en las papeletas y que marcaron los ciudadanos sí o no, o que anularon, decía exactamente: ¿está usted de acuerdo con la conformación del área metropolitana del suroccidente de Colombia, que estaría conformada por los entes territoriales del distrito de Santiago de Cali y los municipios de Palmira, Candelaria, Dagua, Puerto Tejada y Villarrica? Ahí la pregunta no da opción de si queremos con 7 o con 3 o con 2 o con 5. La pregunta era: ¿está de acuerdo con la conformación del área metropolitana del suroccidente de Colombia, que estaría conformada por esos 7 municipios? Y la inmensa mayoría de la gente no está de acuerdo. Y no está de acuerdo, hay abstención. Solo un pírrico 6.6% de caleños le dijo que sí, mientras la abstención fue de 93.7%, como usted bien lo ha anotado. Pero además de 7 municipios, 4 le dijeron que no. La pregunta no da la opción de que si queremos que sean con 3 o que sean con 7. La pregunta era que si queríamos el suroccidente con esos 7. Pero además hay otro fundamento de orden legal. Cuando los alcaldes el año pasado, en el año 2023, le presentan al Congreso de la República, a Cámara y Senado, a las comisiones territoriales, esa idea de esa área metropolitana del suroccidente, presentaron unos, lo que ellos llaman, que la ley dice, soportes, estudios, para justificar, entre comillas, la viabilidad de esa área metropolitana. Y los estudios, que para esa época no estaban actualizados y en este momento menos, los estudios mostraban era la viabilidad, entre comillas, para la unión entre 7 municipios. Ahí no se contempló la posibilidad de que si fueran 3 o que fueran 2 o que fueran 5. De manera que esto es como a una mesa de 4 patas, quitarle 2 patas. Es imposible que se pueda sostener. Dejo allí respondida esa pregunta en ese tema, después seguiremos pues ahondando. Les voy a pedir un favor, que bajen un poquito la cámara, la acomoden mejor, porque los estamos viendo casi fuera. Eso, ahí. Doctor Pablo Borrero, ¿cuál es su análisis, su balance? Bueno, pues no quiero repetir lo que pues ha expresado la doctora Luzbety Jiménez de Borrero. Me quiero referir a un aspecto que me parece muy importante,
y es que efectivamente la conformación de las áreas metropolitanas genera, por supuesto, una alternativa para resolver problemas comunes. Desde luego, con base en la interacción pues entre los diferentes municipios, es posible pues que con la cooperación de todos se puedan resolver problemas como la seguridad, los problemas de la movilidad, del transporte, la salud, etcétera. Y eso tiene un fin noble y un fin importante, porque la interacción entre los municipios genera pues la posibilidad de resolver los problemas de una manera diferente, así se trata de que cada municipio pues resuelva sus propios problemas. Eso es un aspecto positivo. Pero desde luego hay que tener en cuenta las condiciones reales, concretas y objetivas de la existencia y de la vida en cada uno de los municipios. Porque es que si las diferencias son tan abismales entre uno y otro municipio, pues se van a presentar muchas dificultades para hacer realidad, ¿no?, la interacción entre los mismos. Más aún, hoy en el mundo entero, y más concretamente en Europa y en los Estados Unidos, pues donde pues desde hace ya muchos años se han venido constituyendo ese tipo de áreas metropolitanas, pues hoy tienen cualquier cantidad de problemas. Hoy sectores de urbanistas, ingenieros, arquitectos, economistas han puesto en tela de juicio la forma y la manera como se han venido desarrollando este tipo de áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque su constitución está ligada con los procesos de aglomeración pues, de las poblaciones, ¿no?, y los fenómenos que están ocurriendo hoy de gentrificación, que implican un desplazamiento de la población de esos municipios y una serie de problemas relacionados con el desarrollo urbanístico espontáneo que se da en las condiciones de una sociedad como la nuestra, una sociedad capitalista. Y aquí pues hay cualquier cantidad de problemas de carácter negativo, desde el hecho mismo de la congestión poblacional, los problemas demográficos, los problemas inclusive dentro de las ciudades relativos a la movilidad, ¿no?, a la polución de la atmósfera y contaminación de las aguas, los problemas que tienen que ver pues con todos estos asuntos que conllevan a la conclusión de que ese no es el camino precisamente en las actuales condiciones. Me refiero a que pues hay que concebir la sociedad en desarrollo, en movimiento. Uno no puede creer que los legisladores pues que le dieron el visto bueno, digámoslo así, al área metropolitana a la cual hemos hecho referencia con base en unos estudios del 2023, ¿no?, que por lo demás no eran suficientes como para dar esa autorización, se puedan aplicar automáticamente pues, a las condiciones reales que viven hoy las poblaciones de esos municipios, de esos 7 municipios. En eso hay que tener en cuenta la realidad, y uno no puede supeditar la realidad a los deseos y a la voluntad de los gobernantes, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Inclusive a pesar de que la Constitución se establece de una manera perentoria de que aquellos aspectos de interés general, ¿no?, tienen que ser consultados con los ciudadanos. Aquí no hubo una discusión, un debate, aquí no hubo ningún análisis sobre los aspectos positivos y negativos que podía traer la Constitución, la conformación del área metropolitana. Aquí fueron los alcaldes que en un momento dado, ¿no?, tomaron la decisión de presentar la solicitud y de impulsar el desarrollo de la consulta sin que hubiera absolutamente ningún debate, salvo
en algunas universidades o centros de pensamiento, pero la gente en su gran mayoría no estaba enterada ni tenía conocimiento y en consecuencia el resultado fue la inmensa abstención que hubo, porque la gente pues tampoco es tonta, la gente tampoco se la puede considerar pues como un rebaño que va directamente al matadero, de tal manera pues que esa conformación de la actual área metropolitana no responde ni a los intereses y necesidades de la población de esos municipios, de esos 3 municipios, ¿no? Y ni tampoco pues a una realidad que ha cambiado desde hace un poco tiempo, desde el 2023 a esta época, en donde hay una serie de factores muy negativos que están influyendo y que irán a influir en la constitución, en la práctica del área metropolitana. En las elecciones se presentó una abstención del 93,38% en Cali. Votaron por el sí, de acuerdo con datos oficiales, 106.382 y por el no 14.735. En Jamundí la abstención fue del 91,75%. Votaron por el sí 7.083 personas, 2.868 por el no. Y en Puerto Tejada la abstención fue del 82,98%, votaron por el sí 3.626 personas, por el no 2.340. En Villarrica, Palmira, Dagua y Candelaria, pues no se aprobó la incorporación de estos municipios al área metropolitana. De todas maneras, las cifras son importantes porque pues para eso se convocan las consultas, para saber cuál es la opinión, y esa opinión también se refleja en términos cualitativos, pero como ustedes lo han planteado, también hay un problema de legitimidad y nace con un soporte, con una base bastante débil, esta área metropolitana del suroccidente, no solamente con 3 municipios, sino con una bajísima participación. Sobre todo lo de Cali es muy llamativo y ello pues tiene que ser objeto de análisis. ¿Qué sigue ahora, doctora Luzbety Jiménez de Borrero, en relación con este asunto de la legitimidad, que no necesariamente tiene que ver con la legalidad? Tiene legalidad, pero ¿cuál es la legitimidad y cuál es el futuro de esta área? Pues en este país, en esta ciudad, sin duda el alcalde ya tuvo la primera reunión con las alcaldesas de Jamundí y de Puerto Tejada y han trazado unas directrices, diríamos entre comillas, y muy específicamente en relación con la movilidad, con el transporte. ¿Y esto por qué? Porque a la gente de estos municipios, estos 2 que dijeron sí, también con una altísima abstención en la participación, lo hicieron convencidos de que sus múltiples problemas que nunca han podido ser resueltos, pues Cali se los iba a resolver. Y uno de esos muy sentidos y que es real es lo del transporte, lo de la movilidad. Pues el señor alcalde rapidísimo salió a decirlo, sí, vamos a ver, y hablaron del transporte intermunicipal. Eso no se habló, ni los estudios presentados a las comisiones hablan de eso. Es el tren de cercanías, es todo esto. Pero pues ya no pueden hablar porque no hay área metropolitana. La gente le dijo que no a eso, pero ellos insisten que sí. Entonces vas a permitir que entren, es lo que ha planteado el alcalde de Cali, que entren los buses intermunicipales de Jamundí y de Puerto Tejada y pues utilicen las troncales del Mío en el sur y que lleguen a la estación Universidades, la autopista Simón Bolívar y a otros puntos de la ciudad. El alcalde, con todo el respeto, el alcalde no puede tomar esa decisión unilateralmente. Qué pena me da. Entre otras cosas, así Metro Cali sea un ente del orden municipal, el alcalde no puede tomar ese tipo de decisiones. Y en segundo lugar,
Es decir, hay una cantidad de problemas que se derivan de esto. Eso va a congestionar, por ejemplo, esas troncales que se construyeron exclusivamente para uso del mío. Eso no se construyó para uso de nada más. Entonces, empezando por ese hecho. Segundo lugar, el presupuesto de Cali y el tal préstamo billonario que el alcalde de Cali pretende hacer, 3.5 billones, más la deuda que ya tiene Cali de 1.200.000, que no se ha podido pagar hasta el momento en tantos años, y ahora nos va a meter una de 3.5 puntos. En parte era para eso, porque era para el tren de cercanías y una serie de cosas. Entonces, la función pública no puede estar encaminada a ser única y exclusivamente obras de cemento, obras faraónicas. La razón de ser del Estado social y democrático de derecho, lo dice la Constitución, artículo 2, es promover el bienestar general. Y el bienestar general, con todo el respeto, no es estrato simplemente 1, 2 y 3, porque nos convirtieron este país desde la Constitución en el año 91 en una fábrica productora de pobres. Y si hay algo que irrespete más la dignidad humana, es mantener a la gente con subsidios, callada, supeditada a los subsidios. Es el bienestar general. No han entendido qué es eso de bienestar general. Entonces aquí se van a derivar una serie de problemas gravísimos, tanto para Cali como para esto. Pero finalmente, para dejar esta respuesta allí, toda actuación urbanística, Audiencia y Luis Alfonso, generan unos impactos en el territorio. Entonces, con esto, esta pretensión del alcalde de Cali, sí, hacemos el área metropolitana con 3, eso significa una serie de cosas, entre otras las renovaciones urbanas. Aquí Cali tiene la experiencia dolorosa y traumática con la renovación urbana Ciudad Paraíso, con el barrio San Pascual. A la gente la están sacando como insectos, fumigando como insectos. Es decir, por acto de autoridad del poder se declara eso de utilidad pública y la expropiación. Y lo que era estrato 3 lo bajaron a 1 para pagar menos. Mire, a la gente no se le puede tratar de esa manera, y la ciudad y los populistas creyendo que eso está muy bien. Entonces acá en Cali se vienen una cantidad de problemas con esa pretensión, porque entre otras el alcalde, si consolida esa cosa de un AMSO con 3 municipios apenas, no con los 7 como era la pregunta, él va a poder unirse a otras áreas metropolitanas del país. Por ejemplo, pudiera con el área metropolitana de La Burrá, con el área metropolitana de Barranquilla, para hacer acuerdos, porque la ley marco, la ley orgánica, dice que, entre otras cosas, se unen, son esas alianzas que se pueden hacer entre áreas metropolitanas para la prestación de los servicios. Y en la situación en que está en Cali, ya sabemos lo que nos va a pasar. Termino allí ese punto de la respuesta. Muy bien, finalmente, doctor Pablo Borrero, nos dice por acá uno de nuestros seguidores, Rodrigo Valencia, en ese panorama de la votación de la ANSO, ¿ella es demandable? ¿Qué opina? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, permítame decirle esto. Hay algunos sectores políticos y sociales de la ciudad de Cali que pues han salido pues, a expresar su concepto sobre la viabilidad pues, del área metropolitana. Por supuesto que pues se acogen al hecho de que pues superaron el umbral de 91.000 votos, porque obtuvieron cerca de un poco más de 100.000 votos.
Esto es una realidad, por supuesto, pero aquí estamos hablando de una mayoría-minoría, porque la abstención fue muy grande, no solamente en Cali, sino en todos los municipios que participaron de esta iniciativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habrá que decir que si bien es cierto, la conformación de áreas metropolitanas genera alternativas de posibles soluciones de los problemas. En la actualidad, las condiciones reales de la ciudad y esos municipios no permiten, con base en los estudios y en los datos estadísticos, lograr solucionar problemas como la seguridad, por ejemplo, en Jamundí. El problema de la seguridad no es como dice el alcalde Eder, que basta con construir allá en el municipio una nueva estación de policía o aportar unos dineros para comprar motos y para lograr que haya un mayor pie de fuerza. El problema de la violencia en Jamundí es un problema mucho más complejo de lo que él cree. Y entonces, pues ahí va a haber una gran frustración por parte no solamente del alcalde de Cali, sino del alcalde de Jamundí. Esos problemas no se pueden resolver así con base en la buena voluntad y los deseos de los gobernantes. Por otra parte, habrá que decir que aquí se violó el principio máximo de la democracia, porque se impuso la mayoría, una mayoría minoría, y eso viola fundamentalmente el principio democrático que se fundamenta en las mayorías absolutas, en la mayoría que implica que la minoría tiene que someterse a la mayoría. Aquí se violó ese principio. Y de ahí la ilegitimidad de la conformación de la denominada área metropolitana con solamente 3 municipios, cuando el proyecto comprendía 7 municipios y ahora el alcalde quiere modificar, ¿no?, ese acuerdo. Finalmente, en relación con la pregunta que usted me hacía, yo pienso que es posible. Una vez que los alcaldes, o mejor dicho, el alcalde de Cali, que es el alcalde de la ciudad núcleo, ¿no?, inscriba en la registraduría y se produzca el correspondiente acto administrativo, ¿no? Es posible entonces que alguien pueda instaurar una demanda de nulidad por violación de principios democráticos que están por encima de la ley, ¿no? Uno no puede apoyarse simplemente en la ley para decir, no, es que la ley nos da la razón y cumplimos con el procedimiento legal, cuando se está violando la Constitución. La Constitución está por encima de la ley y de la voluntad de los alcaldes que pretenden, en este caso, ¿no?, ponerse por encima de la ciudadanía, ¿no?, de la voluntad popular. Y eso es una flagrante violación de la Constitución política del país. Por favor, bueno, sí, agradezco la participación de los doctores Pablo Borrero y Luzbeti Jiménez. Necesito una reflexión final. Sí. Esto del sí, para los que promovieron el sí, una reflexión de tipo político, no partidista, no de color político, sino de poder. Con ese error no tuvieron la lucidez de analizar una serie de aspectos y lo que hicieron fue, como llaman hoy día, empoderar al alcalde de Cali. Le dieron un gran poder y él ya se siente pues el superalcalde, el supergobernador, y lo que dicen es, no, es que la gobernadora no realmente fue muy tibia. No, esto no es de tibieza. Ha propuesto, entre otras cosas, hace 2 días en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una alternativa de autopista metropolitana. Son discusiones que nunca se dieron aquí y que ahora va a ser necesario entregar. Pero de todas maneras invito a su audiencia, reflexione sobre esto. Es decir, cómo que la gente, una minoría muy pírrica, muy precaria,
le va a permitir al alcalde de Cali semejante poder de manejar este gran territorio con su área rural. Es que se va a ir urbanizando esa área rural, entre otras cosas, con viviendas, con no sé qué, so pretexto pues del desarrollo y del progreso. Y el agua, aquí casi no tenemos ya agua. ¿Y qué pasa con el agua? Se nos va a urbanizar allá la zona del Parque Nacional, unas grandes zonas que ya vienen siendo deterioradas. Y finalmente, con toda la concepción que nos ha hecho nuestro amable amigo periodista, mire, aquí no se trata de hacer la discusión de las palabras, sino de tener en cuenta las condiciones reales. No se puede estar haciendo discursos ventijulieros, ¿no?, con la discusión de las palabras de si es bueno o es malo. Hay que entrar a analizar las condiciones reales para poder desarrollar la ciudad y el país de tal manera que los problemas no queden simplemente en manos de unos funcionarios, ¿no?, que de golpe les da por hacer determinadas obras que no consultan esa realidad ni los intereses de la población. Bueno, muchas gracias, doctora Luzbety Jiménez de Borrero, doctor Pablo Borrero, por habernos acompañado en este análisis, y ahí seguimos entregando elementos de juicio sobre esta importante decisión y este acto que se cumplió el domingo inmediatamente anterior y que tendrá enormes repercusiones en el área de Cali, de Puerto Tejada y de Jamundí. Gracias.